Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente nos unimos a escuchar y a escudriñar la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos la enseñe y nos la haga vivir. Ya hoy es lunes 3 de junio. Ayer vimos el capítulo 11 del libro de Daniel. Pelea de dos reyes. Hoy vamos a ver qué pasó con esos dos reyes. Este capítulo contiene una de las profecías más detalladas y maravillosas de la palabra de Dios. Todo el capítulo es literalmente la historia escrita por adelantado. De los versículos 5 al 20 registra la historia detallada, antes de que sucediera, de dos reyes griegos. Los reyes del norte y del sur fueron dos poderosos notables que gobernaron el reino griego después de la muerte de Alejandro. Vemos en el versículo 20 cómo voy a leerles el versículo 20 que dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador del tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. O sea que moría no porque lo matara. Este pasaje se refiere a Seleuco, el hijo griego de Antioquio el Grande. Le fue dejado el reino de su padre, que estaba endeudado profundamente. La actividad principal de su gobernación fue ser cobrador de tributos. Su vida terminó después de un reinado corto de 12 años, cuando fue envenenado misteriosamente. Como dice la Escritura, será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, que se lo leí en el versículo 20. Todo esto le fue revelado a Daniel 100 años antes de que eso sucediera. Los versículos del 21 al 31 contienen una profecía detallada del rey malvado. ¿Cuál es el rey malvado? Antíoco Epifanes, que era un hombre despreciable. Es un hecho de la historia natural que Antíoco no fue el heredero legítimo del trono. El hijo del rey es el heredero del trono y fue demorado mediante encarcelamiento, y Antíoco tomó la autoridad rápida por medio de sobornos y halagos. Antíoco recibe mucha atención en la profecía porque es claramente un tipo o presagio del anticristo. Es un tipo, pero no es el anticristo. No podemos imaginar los sobornos y los halagos que el anticristo usaría para alcanzar el puesto del gobernador de toda la tierra. Como el anticristo, Antíoco tenía un odio intenso por los judíos. Lo vimos en el versículo 28, que se lo voy a leer, y dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El pacto santo, lo que hicieron con el pueblo judío, que él los odiaba. El versículo 30 y 31 se lo voy a leer. El 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora.
Mire todo lo que hace este hombre. Esto da una anticipación asombrosa del acontecimiento notable que Daniel nos dice en medio de la semana de la tribulación. Acordémonos que esta semana es de 7 años, ya lo explicamos. El anticristo violará el pacto con los judíos y hará abominación en su santuario. Antíoco ciertamente puso un ídolo en el templo y sacrificó un cerdo. Entonces se refiere a un grupo. Había un grupo leal de los judíos que probablemente eran los macabeos. Miremos nosotros aquí que nos enseña el Señor. Los momentos de prueba nos recuerdan nuestra debilidad e incapacidad para enfrentar dificultades. En esos momentos buscamos respuestas, liderazgo, dirección clara. Cuando viene la prueba, la palabra de Dios interesa incluso a quienes en tiempos mejores nunca la mirarían. Los creyentes debemos entonces prepararnos para aprovechar las oportunidades de hablar de la palabra de Dios en tiempos de necesidad. También debemos prepararnos para la persecución y el rechazo si enseñamos y predicamos. El mensaje de Dios describe un tiempo de prueba. No lo dice. Cuando incluso los creyentes dotados pueden tropezar. Esto puede significar, primero, caer en pecado. Segundo, volverse temeroso y perder la fe. Tercero, por error, seguir una enseñanza equivocada. Y cuarto, experimentar un sufrimiento severo y el martirio. Si resistimos y perseveramos en la fe, esta experiencia solo nos refinará y nos hará más puros. ¿Está usted pasando por tribulaciones? Reconózcalas como oportunidades por medio de las cuales Dios lo puede refinar. Sí, hermanos, esas son las pruebas. Cuando vienen, el Señor nos está refinando, el Señor nos está hablando, el Señor nos está enseñando de algo. Pero aquí vemos que el Señor le dio profecía a Daniel de muchos años, muchísimos años después. No nos queda porque se cumpla, sino únicamente la última semana de Daniel. Ya se cumplió el resto de las semanas. Esa semana es de 7 años, donde el anticristo viene a reinar. Que Dios nos bendiga.